La información es esa materia prima que deben cuidar las empresas hoy en día. Y para conversar de este tema nos acompaña Juan Francisco Flores, vicepresidente de Movistar Empresas. Acompáñennos. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron En Interview, de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Juan Francisco Flores, él es el vicepresidente de Movistar Empresas. Bienvenido, Juan Francisco. ¿Cómo te sientes en esta primera vez que nos acompañas en este estudio? Gracias, Pedro, gracias a Forbes. Sí, me siento muy bien. Me parece interesantísimo estar aquí, te agradezco mucho por la invitación y muy bien, con este reto además de vicepresidente que Estás recién, hace poco tiempo, digamos. Sí, desde finales del año anterior asumí esta posición. Estoy muy contento y honrado de tener y pues lógicamente demostrar un poco aquí el tema de lo que queremos hacer con Movistar Empresas. Juan Francisco es un ejecutivo de trayectoria en la operadora en Movistar. Y bueno, cuéntanos justamente, Movistar Empresas, es una de las líneas, o no sé si es la más fuerte. ¿Qué es a dónde se enfoca Movistar Empresas aquí en el mercado ecuatoriano? Te cuento, Pedro. Mira, bueno, sí, hablaste de una trayectoria. Llevo más de 22 años en tema de telecomunicaciones, para hablar un poquito. He involucrado con las empresas en el mercado corporativo, te diría más de 10 años. Trabajando con servicios digitales, además, más de 10 años. Y Telefónica en general tiene varias líneas, ¿no? O varias marcas. Una de ellas es Movistar, que es para el B2C. Uh-huh. La otra es Movistar Empresas, que es para el B2B, para el cual vamos a hacer referencia. En Movistar Empresas nos dedicamos en dar soluciones a las empresas de todo tamaño. ¿Con qué fin? Lógicamente con el tema de buscar mejor productividad, ser más eficientes, reducir costos y gastos y poder apoyar en el tema de la transformación digital de las compañías. Cuando dices empresas de todos los tamaños, ¿hablamos de las grandes corporaciones, medianas, pymes, hablamos de pequeñas? Todo. Realmente tenemos clientes y prospectos de clientes a escala mundial, de todo tamaño, grandes, corporaciones multinacionales, etcétera, incluso multinacionales que están presentes tanto en Hispam como en Europa. Uh-huh. Y demás, que son clientes nuestros y que los tratamos de esa manera. Las medianas empresas, las pequeñas empresas, los emprendedores, nosotros también les llamamos el SOHO, el segmento SOHO, que es el Small Office, Home Office. Oh, yeah. Un arquitecto, por ejemplo, un dentista, a veces con su RUC natural que está empezando, etcétera, con emprendimientos respectivos. Y para todos ellos tenemos servicios, ¿no? Customizados, con cierta especialización para las empresas y corporaciones. Los procesos de cada empresa. ¿Cuáles son esos servicios? ¿Cuáles son los más demandados, no sé, los más complicados, tal vez? Si nos cuentas un poco. A ver, voy a compartir un tema macro y después voy a ir a lo micro, ¿no? Nosotros brindamos 3 grandes familias de productos. La primera es la móvil, lógicamente, uh-huh, que la conocemos muy bien, entonces no hace falta hacer una explicación. La segunda es la parte de conectividad, la conectividad fija. Nosotros somos dueños y somos partícipes, accionarios de los cables submarinos que entran al Ecuador, lógicamente, uh-huh, por donde sale el Internet. Eso nos apalanca para nosotros dar un servicio de primera calidad en el tema de conectividad, que además es la base para todo el tema digital que voy a contar a continuación. Claro. Este servicio lo hacemos únicamente a nivel corporativo o de empresas, el Internet. Y la familia de digital, que le decimos que hay varios servicios ahí, ¿no? Que hay el tema de cloud, el tema de seguridad informática, el tema de IoT, uh-huh, el tema de advertising y el tema de Big Data. ¿Ya? Son pilares, ¿no? en el mundo de los negocios, todos estas 5. Así es, como tú lo has dicho, son pilares y hoy por hoy que no los puedes dejar por fuera. Es decir, alguien que no se esté transformando digitalmente y atendiendo a los clientes, por ejemplo, de manera digital, o viendo cómo reduzco lo que te decía al principio, reduzco gastos, costos, uh-huh, mejoro mi productividad con toma de decisiones de Big Data, por ejemplo. Exacto. O teniendo conciencia del tema de seguridad informática, porque un hackeo
una vulnerabilidad, puede terminar con tu negocio. Con lo cual es muy importante que tengan conciencia de lo que está pasando. Date cuenta, en el 2023, el Ecuador, que es de los países más atacados en el mundo, tuvo 12 millones de ataques. Y Telefónica, ¿qué es lo que te brinda aquí? Te brinda el servicio de poder identificar esas vulnerabilidades. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador, que es de los pocos países, un SOC, que es un Security Operations Center, en el cual estamos monitoreando y está conectado además con los otros 12 SOCs de Telefónica en el mundo para identificar las vulnerabilidades, los ataques, de dónde vienen, cómo vienen, qué virus está mutándose. ¿Y qué tan etcétera. exigido es este SOC, digamos, teniendo en cuenta estos 12 millones de ataques que mencionaste hace un momento? Bueno, date cuenta que nosotros hemos detenido y podemos poner parches antes de que pase, y con las empresas que nos han contratado tenemos una comunicación inmediata para decir qué es lo que está pasando. Y una cosa es primero el no tener la información de qué es lo que está pasando. Por lo menos yo te digo al principio, oye, esto está pasando, y esto deberías hacer, o hagamos en conjunto esto. ¿Te ahí parece viene la que, estrategia claro, con el cliente? Incluso hasta algo tan sencillo como decir, apaga las máquinas, desconecta las máquinas, todas las máquinas, porque está llegando un virus Se ha espectacular. llegado a Sí, esa claro, situación. le pasó a Telefónica hace unos 6, 8 años. Y eso ya son palabras mayores. Son en palabras temas de mayores. seguridad. Y hoy por hoy hay tanto hackeo, porque además es un negocio el tema de la seguridad informática, porque te raptan la información, y te digo, te raptan es la palabra, porque después te piden es como un secuestro, que Exacto, te piden un te rescate. un rescate. Y claro, si no tienes la información, ¿qué haces? Hay muchas empresas que terminan pagando, y nosotros Increíble. tratamos de evitar ese tema, ¿no? De que tengas la información respaldada con el tema de cloud, que aquí se complementa, que te hablaba, o sea, tienes que tener respaldo de la información. Y Ahora más aún, perdóname que termine esto, y más aún en este país, no solo por el tema del tema de las vulnerabilidades, sino que también mira, hemos tenido levantamientos de indígenas. Somos un país en el cual puede haber muchos terremotos, temblores, que puedes perder información. Se va la luz. O sea, Imagínate, hay pierdes una la luz. serie de factores que ponen en riesgo toda la información de las empresas. Y estoy recordando que tenemos también la ley de protección de datos, que es también parte de todo este... Totalmente de acuerdo, que te exige además Ajá. tener la información respaldada. Y no solo aquí, sino tener un backup. Ya puede ser servidores públicos, servidores privados, Y los etcétera. clientes, las grandes empresas, por poner un ejemplo, ¿qué tan preparadas y qué tan conscientes están? Cuando hablan con ustedes, ¿cuáles son las dudas que tienen cuando ustedes les ofrecen todas estas Mira, estas yo creo que las soluciones? empresas cada vez se están preparando mejor. Y la pregunta puede venir y decir, ¿por qué el Ecuador es de los países más atacados? Porque el Ecuador no está preparado para esto. Cada vez está más preparado, pero no está. Y otros países sí están un poquito más preparados. No te quiero decir al 100%, pero sería ideal. Pero además, al ser un negocio, los proveedores o los hackers, digamos aquí, lo que empiezan a buscar es esas vulnerabilidades, porque ellos también van cambiando, modernizándose y buscando cómo pueden atacar, cómo pueden obtener esa información, porque es un negocio. Nos dijiste 12 millones de ataques 12 millones de ataques en el 2023. en el 2023. Sí. ¿Tienes tal vez el dato del 22? No tengo, pero seguramente creció. Por ahí. Ya voy a ver si lo consigo y les digo después. Pero venía creciendo, Ya. porque las empresas nacen sin ninguna seguridad. Es decir, hoy pones un emprendimiento. Otro día hablaba, y les voy a poner un ejemplo, yo estuve hablando en el Security Forum, que creo que ustedes también estuvieron ahí presentes, y conversábamos de este tema, y una persona que me contaba lo que le había pasado, date cuenta que es un emprendedor que tenía el material para hacer fiestas infantiles. Ya. Así de sencillo. Ujú. Él empezó con Facebook, la información, a enviar, empezó a tener una base de datos de los clientes le decían, yo hago todos los meses unas fiestitas tal, entonces yo quiero recurrentemente y pongo la tarjeta de crédito ahí para que usted me cobre de ahí. Ya. El otro le daba la información de la cuenta para que le debite. Bueno, le hackearon y lo que pasa es que perdió la información Y la información de los y clientes. la información de los clientes. Cuando los clientes se enteraron de esto, dijeron, se acabó, no way, no más, y se terminó, quebró. Entonces, a ese nivel Ese es llegas. el mejor ejemplo para... O sea, así de contar sencillo, ¿me entiendes? Porque claro, te puedo dar ejemplos de bancos, te puedo dar ejemplos que ustedes mismos lo han oído, ¿no? Pero el tema es cómo te vas preparando, cómo te concientizas en el proceso de tener información, de poder cuidar tu información, de tener duplicada la información, de tener segura la información, de poder tener unos buenos firewalls de protección.
Pero no es solo eso, es saber por dónde tienes vulnerabilidades. Aquí ya hemos entrado al tema de la ciberseguridad, Sí, que es así es. uno de los pilares también de Movistar Empresas. Sí, claro. Yo decía que teníamos entre esos los servicios de seguridad y como te dije, el Ecuador tiene un SOC que creo que Movistar Empresas, de las pocas empresas que lo tiene y puede brindar a los clientes, y no es solo para las grandes empresas, sino para todo tipo de empresa, lógicamente customizado a su tamaño, ¿no? Exacto. Y te digo, más de 2 millones de empresas en ISPAM confían en Telefónica. Esos son el número de clientes y nos permite tener la escalabilidad, que es muy importante y que no lo consigues con otras empresas a nivel local. ¿Empresas de qué sectores son las que se acercan o que trabajan ya con ustedes, confían en sus servicios? No sé, no sé, alimentos, Sí, sector Pedro, la verdad financiero, es que no sé. tenemos de todo, toda industria, todo tamaño y toda industria. Mira, hay bancos que confían en nosotros, hay industrias de retail que confían en nosotros, grandes, medianas, pequeñas. Hay farmacéuticas que confían en nosotros, distribuidoras lógicamente, medicamentos, todo tipo de automotrices, en general. Y el tema de ciberseguridad además hay que actualizarse a diario, digo yo. Sí, Porque, o es sea, un los tema... hackers y los crackers, que creo que son Sí, los más, lo has definido los bien. más dañinos, están también al día, ¿no? Son actualizándose y todos estamos conectados, siempre el teléfono, la computadora, en la casa. ¿Cómo es esta actualización y qué tan complicado puede llegar a ser? Mira, nosotros tenemos las personas que lógicamente se van actualizando y certificando. Te diría que cada 3 meses hay nuevas certificaciones porque esto cambia, como tú lo mencionaste y lo dije hace un momento. Es un negocio. Entonces, los hackers cada vez están buscando por dónde tienes vulnerabilidades. Ujú. Y el tema que también pasa, y uno tiene que estar consciente, es que cada vez hay más aparatos conectados. Y esos aparatos conectados, que si bien nos ayudan en la vida, en la transformación y demás, también son ventanas para entrar Ujú. a obtener Así información. Es más, cuando trabajas en casa, por ejemplo, que es lo que pasó mucho en el tema de pandemia, la gente fue a trabajar a sus casas. Pero normalmente trabajabas en la oficina y en la oficina tienes más control de todo el internet, de que sale, que entra, Claro. tienes restricciones. Cuando ya vas a tu casa ya tienes otra red que no es la tuya, sino es una red que está pagando la persona que vive ahí, ¿no? Claro. Y es el empleado de una compañía a lo mejor, pero es una nueva ventana para poder ingresar al tema de información. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Conectar vía VPNs, por ejemplo, para poder tener control de lo que entra De y lo que entra y sale. sale, claro. Pedir que cada una de las máquinas también en sus casas tengan las protecciones respectivas de seguridad. Hacer pruebas, por ejemplo, por el tema de phishing, porque muchas veces caes desde ahí, desde tu casa y tú dices ingrese aquí o entra a este mail que le llegó, incluso puede ser de tu jefe y no es verdad y O entras sea, ahí. las O complicaciones sea, están ahí es presentes. cada vez es más Los complicado. riesgos. Y los emprendedores que también, ¿no? En el tema de Movistar Empresas, me decías, Juan Francisco, que también tienen emprendedores como clientes. ¿Ahí ellos tienen las mismas dudas que una gran empresa? ¿O tal vez por el tema de recursos tienen otros enfoques? No sé. Sí, tienen las mismas dudas, lógicamente con escala respectiva. Como te decía el ejemplo anterior, te diste cuenta que una empresa tan pequeñita que puedes decir que es mucho más cercana y dices, pucha, a mí me ha pasado, yo he tratado de hacer emprendimientos de tal, yo he tratado de hacer otros emprendimientos de esto, y la verdad es que no se me pasaba que parte del costo tengo que tener un control de la información. Y esa conciencia empiezan a ganarla. ¿Cuál es la ventaja, te diría yo también? Es que las nuevas empresas, emprendedores y demás, cada vez salen más digitales. O sea, ahí y esto te digo es una definición personal, hay 2 temas que te voy a contar. La una es que ya nacen digitales, no hay una transformación digital. Exacto. Sino Los nuevos, ¿no? son las nuevas. Hablemos las de que dices, startups. Así. claro, startups que dices, ya no monto un punto de venta, sino lo que voy a hacer es venta vía Canal e-commerce, vía computador voy a hacer una página de Facebook, voy a entrar por TikTok, o sea, empieza a ser ya más digital. Pero igual, el tema es, tienes riesgos de información, de perder información, vulnerabilidades y demás, el de tener la información en cloud, cómo lo vas a manejar, dónde está esa fuente de información, el cloud, etcétera. Entonces,
para todos es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa, la definición que te decía que yo he visto es que con la pandemia, la verdad es que aceleró la transformación digital, yo te digo que entre 4 y 5 años. Así. A pesar de que la pandemia fue 2 años y medio, digamos. Sí, muchos expertos coinciden en eso. No sé. Entonces, yo te diría que es una teoría mía, porque yo lo he visto, es por lo menos 4.5 a 5 años. Es más, tú puedes ver que los aplicativos, por ejemplo, que las personas querían seguir yendo al banco. No confiabas mucho en el aplicativo. Es más, el uso del aplicativo estaba entre el 8 y el 12% de sus clientes. Terminó la pandemia y pasó a estar entre el 45%. Una locura. Y hoy va creciendo. Entonces ya empiezas a creer en las aplicaciones. Es más, ahora preguntas de quién va al banco, más bien lo haces todo por las apps. Claro. Entonces hubo una aceleración importante, que además eso genera no solo la aceleración, sino una ayuda al servicio. Te permite incluso a veces bajar los costos, ¿no? Porque no tengo que abrir más agencias o puntos de venta, sino que más bien le doy mucha fuerza a los aplicativos. Pero tienes que pensar y no olvidar lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿no? Que también son ventanas por el tema de vulnerabilidades. Claro, que tienes que estar ahí. Juan Francisco, también mencionas durante esta conversación el tema del cloud, de la nube. Sí. De un concepto del que yo recuerdo ya hace unos, por lo menos 10 años, un poco más, que ya se lo empezaba a hablar en el Ecuador. ¿Qué tan extendido está aquí en el país y cómo lo están usando ustedes? Mira, es verdad lo que tú dices, Siria es muy común el tema de cloud, incluso en los teléfonos. Tú dices que en dónde lo tienes guardado y sabes que cambias de teléfono y ya tienes todo en la nube. Entonces, cuando coges el nuevo teléfono ya automáticamente se traspasa. Cada vez es más sencillo. Lo que hay que tener cuidado siempre es dónde está alojada esa información, ¿no? Porque puedes tener, tanto hay empresas que tienen todavía los servidores físicos y que puedes tenerlos en tu oficina, o que es parte del servicio que nosotros damos, o puedes tener en un data center. Entonces, llevar los servidores a un data center donde están cuidados, donde están seguros, donde haces una réplica de información, donde nunca te falla la interconexión, donde tienes una calificación, además, que son varias calificaciones, ya son un poquito más técnicas, pero, por ejemplo, un Tier 3, que es contra terremotos, contra... claro. que no pasa nada, ahí van a estar tus servidores. Esos son físicos. Y hay otros que son los públicos, ¿no es cierto? Y nosotros trabajamos con todas las empresas, como proveedores como Amazon, como Google, que ofrecen estos. Que ofrecen, y nosotros te ayudamos para hacer el front, para que tú no tengas que estar en contacto con ellos, sino directamente tienes una persona aquí, claro. Especializada en el tema y que te ayuda y dice, ok, vas a ponerle en un servidor público, perfecto, yo te ayudo. ¿En qué quieres poner? ¿En Amazon? En AWS, que se llama el Amazon, en Google, ¿en qué cloud quieres? El que tú quieras, yo te ayudo. Porque además necesitas, ¿cómo vas a ir pasando esa información del uno al otro lado? ¿Cada cuánto se te va a actualizar? ¿Qué nivel de latencia necesitas para esa conexión que siempre esté activado y que mañana te pase cualquier cosa y puedas recuperar la información en línea? Pues imagínate un banco que tiene que tener la información en línea, un hospital, etcétera. Entonces, nosotros tenemos, lógicamente, el tema de los acuerdos respectivos con cada una de estas empresas, porque lo hacemos acuerdos internacionales, ¿no? No para que ellos sean proveedores, porque yo te puedo poner en tantos servidores aquí, como te decía, en data centers, servidores propios, o en las nubes públicas que son estas, ¿no? Entonces yo tengo los acuerdos firmados con los proveedores de Amazon, Google, etcétera, para poder ofrecerte el servicio respectivo. Y dentro de esto de cloud, porque a veces pensamos que es solo la parte esta, pero te hablaba de los data centers, ¿no es cierto? De este proceso también de tener dónde alojar la información, cómo cuidar la información. Y todo se empieza a empatar, porque no lo puedes dejar solo al cloud, por un lado, a la seguridad, por otro lado. Tú ves que está todo empatado y la conectividad es otro que yo te decía que es la base. Conectividad fija que tenemos la base para que todo fluya. Porque sobre eso tienes que tener una conectividad segura, un internet seguro, con buena latencia, que no te falle, con un backup, etcétera. Y todo esto te hace un ecosistema que funcione muy bien. Y dentro de esto te diría que se suman dos temas, que es lo que dije en un principio y que creo que va muy de la mano, que es el Big Data. Porque al final todo esto te genera información. Porque una cosa es tener toda esta... cuidada la información, guardada la información, está perfecto. ¿Y quién analiza la data? Entonces, hoy las grandes empresas ya empiezan a tener sus departamentos de BI, ¿no? De Business Intelligence,
y personas que analizan data y todo lo demás, porque las tomas de decisiones sobre eso es maravilloso. O sea, porque para que nuestra audiencia nos entienda, toda transacción que uno hace hoy día genera un dato, por ponerlo así, una compra en la gasolinera, en una farmacia, cuando te compras ropa, cuando comes, todo eso es datos, data. Sí. Entonces hay que saber administrar eso y para eso tienen ustedes Sí, nosotros te ayudamos de manera anónima y agrupada, lógicamente, y respetando la ley de protección de datos que hay. Nosotros lo que hacemos es analizar esa data, ¿no es cierto? Agrupada, como digo, y anónima. Y me gusta hacer énfasis en eso porque no es que yo estoy diciendo, Pedro, ¿dónde vive? Porque yo puedo saberlo por cómo se mueve el celular, dónde vive, a qué velocidad viene, si trabaja en las Shiris, etcétera, ¿no? Pero yo tengo que decir, tanto por ciento de las personas de Quito que viven en el valle suben a trabajar a Quito y además tienen un nivel socioeconómico tal y además se mueven en vehículo, no mueven en vehículo, además, o sea, mucha información que yo tengo y que las empresas tienen también. Lo que tú decías, por ejemplo, las transacciones bancarias que hacen bancos pueden saber cuál es tu comportamiento. Es más, a ti te llega seguramente en cualquier tarjeta de crédito, te llega un PAI y te dicen qué has consumido, si es en farmacia, o sea, ya te empiezan a dar una información que para tu consumo puedes analizar. Decir, o gasté mucho hoy en farmacias o en comida o por fuera, o quiero ahorrar, o sí puedo gastar más, lo que tú... Una materia prima. Claro. La nueva materia prima, ¿no? Y eso te permite a ti tomar decisiones asertivas, porque antes... Yo te digo que ese es otro tema que yo leo mucho y ves que los gerentes de hace mucho tiempo atrás les contratabas por su olfato, decías, tiene un buen olfato en el tema. Pero hoy por hoy no necesitas tener un olfato, sino tener gente, un equipo importante que te ayude a tomar decisiones analizando la data. Pero tienes tanta información que te ayuda a decidir, por ejemplo, dónde colocar un local. Nosotros hacemos mucho esto. Y tenemos un producto para colocación de puntos de venta. Hay varios que trabajan, por ejemplo, bancos que dicen, ¿dónde tengo que colocar un cajero automático? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque sé dónde tienes más clientes, porque sé dónde tienes más demanda, porque sé dónde tienes un tema de seguridad, porque sé dónde tienes transacciones de otros bancos y usan la tuya. Todo eso viene de los datos. De los datos. Entonces te digo, aquí. Pero aquí, o sea, no te digo en un redondel, te digo en esta esquina, de este lado, porque la gente camina de esta forma aquí, tienes más tráfico aquí, al frente puedes tener alguna otra cosa. Nos pasa con temas de consumo. No voy a dar el nombre de la empresa, lógicamente, pero hay empresas de consumo que nos piden a nosotros cada vez que quieren abrir un punto de venta, que ya nos dicen, mira, mi nicho de mercado es, me voy a inventar ahorita, ¿no? Madres de familia de nivel socioeconómico tal, de edad tal a tal, que tienen bebés tal, porque y yo te digo exactamente dónde colocar el punto. O toma decisiones internas también, ¿no? De movilización de vehículos, de las flotas, cómo deberían moverse, tus comerciales, cómo deberían atender a los clientes, que es lo que utilizamos nosotros. Y toda esta información que yo tengo, más la de la compañía, cuando tú haces un match, puedes tomar decisiones espectacular. Entonces te digo, necesitas tener un muy buen equipo que te ayude a analizar esa data. Nosotros lo hacemos, si no lo tienen. Y con eso también puedes hacer advertising, que es lo que hablaba hace un momento, también, ¿no? El advertising segmentado. Entonces, claro, imagínate que dices, oye, quiero vender una nueva bebida energética. Quiero saber quiénes son las personas de Quito que hacen deporte. Que consumirían. Y yo te digo, mira, hay tanto por ciento de las personas que hacen deporte y están a las 4 de la mañana en la Carolina, corriendo, tal. Mándales un mensaje segmentado a todas estas personas, que hoy hay un nuevo producto, o que en el punto de venta cercano a este sitio, 20% de descuento en la bebida energética nueva. Claro. Entonces, imagínate lo que logras hacer, ¿no? Es distinto la forma de... Claro, es una manera mucho más eficaz, tal vez, eficiente de llegar al mercado, ¿no? Juan Francisco, bueno, gracias por todas estas explicaciones y cuéntanos a dónde apunta Movistar Empresas en los siguientes años. Estamos todavía en el primer semestre del 2024, pero ¿qué planes tienen para el resto del año, 2025, tal vez y en años siguientes? Mira, nosotros siempre en la vanguardia estamos invirtiendo en temas de innovación, en
en temas de investigación, y eso ha pasado siempre con Telefónica. La escala que tenemos a nivel mundial es importantísima. Por ejemplo, lo que traemos de Alemania, Reino Unido, España, que tienen muchos desarrollos digitales. Es decir, cuando vemos allá un banco, vemos que tienen otros desarrollos digitales y los traemos para acá, les comentamos a nuestros clientes, no solo en la banca, en todo el tipo de industria. Entonces, ¿qué es lo que te diría que nosotros vamos a seguir en el proceso de ser líderes y que nos consideren como socios estratégicos en las compañías, en el apoyo en la transformación digital? Nosotros vamos hacia eso, siempre estamos como te decía, a la vanguardia y apoyando a las compañías de todo tamaño. No importa el tema de facturación y la industria o a qué se dedican, nosotros podemos aportar y apoyar, asesorar por la experiencia que tenemos, por la experiencia y los servicios que tenemos. Entonces te diría que vamos a seguir en esa línea, concientizando al mercado ecuatoriano también en el tema de seguridad informática. Y creo que es un punto muy importante que hay que tomar en consideración siempre que empieces a hacer compañía, y en general nosotros, no solo a nivel de empresas, sino a nivel de personas. Tú estás entregando información cada vez en la red social, subes, no te das cuenta de lo que entregas. Pones con una foto con tu hijo, ya sabes en qué colegio está tu hijo porque ves el uniforme, edades de tus hijos. Ahorita me estoy yendo de vacaciones y ya sabes que tu casa está sola. O sea, pues nos encanta tener las aprobaciones. Sí. Y hay que tener un poco de cuidado con el tema de información. Hoy la información, yo te diría, es de lo más valorado que se puede tener. Claro. El tiempo y la información para mí es un tema que es muy importante. Y que confíen en Movistar Empresas, porque somos el mejor partner para el crecimiento de las empresas. Perfecto, Juan Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto conversar contigo y saber todo lo que están haciendo, y bueno, en el futuro esperamos tenerte nuevamente aquí para que nos cuentes las nuevas tendencias, cómo se han consolidado las que ya hemos hablado hoy día y qué se viene para el futuro. Gracias, Pedro, un placer para mí también estar aquí. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.